Amables oyentes, muchas gracias por estar con nosotros en este su programa Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos, bienvenidas a estas audiciones, especialmente en este momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Juan Millanao Orrego. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Y que les habla Raúl Medina. Hemos estado conversando durante esta semana acerca del descanso, las relaciones y la salud. Bueno, del descanso todo el trimestre vamos a conversar, pero el descansar en Cristo, dejar en Él nuestros problemas, nuestras inquietudes, nuestra forma de llegarse a perdonar a una persona como lo estamos tratando ahora, pero con Él. Pero en las relaciones que nosotros tenemos con nuestros padres, nuestras familias, a veces hay algunas situaciones muy desalentadoras, por decirlo de una manera, pero eso trae una consecuencia que es para la parte física, la salud de la persona. Sí. Yo creo que hacia allá está apuntando esto de descansar en Jesús. Tú habías leído el texto central que me parece que ya nos introduce en el tema de lo que significa la historia del personaje José, ¿no es cierto? Sí, puede haber tristeza en las relaciones familiares, Ajá. Pero esa es una percepción humana, ¿ya? Pero es real. Esos sentimientos y emociones pueden venir, pero aquí una vez más vemos que los pensamientos y los caminos de Dios son mucho más altos que los nuestros, ¿no? Y lo que el Señor había dado en un sueño a José tardó en cumplirse, tuvo dificultades, tropiezos, golpes venían desde adentro, desde la propia familia contra José, pero en todos los casos el Señor fue cumpliendo su voluntad, ¿no? Y fíjate que esta historia de José es una manera de enfrentar el pasado, no para glorificar el pasado, con sus cosas buenas o malas, no para decir todo pasado fue mejor, no. Es enfrentar el pasado para tomar una decisión valiente hacia el futuro, para seguir adelante, ¿no? Es como cuando uno va remando con la espalda, digamos, hacia la proa del bote y va mirando atrás, pero eso que mira atrás le sirve para orientar por dónde tiene que ir el bote, ¿ya? Entonces, esto es lo mismo, ¿ya? Queremos seguir hacia adelante y cuando ya no podamos seguir adelante, bueno, tenemos que seguir hacia arriba, porque el Señor vendrá en su segunda venida. Entonces aquí está el asunto de enfrentar el pasado, pero con una actitud de darle significado al presente y darle perspectiva a la vida. Justamente el texto central dice eso, que José había enfrentado ese pasado, lo había solucionado, y quizás voy a hacer una pregunta que podría servir para seguir conversando. ¿Qué habría pasado si no existe la hambruna? Una terrible situación. ¿Qué habría pasado si José no va a la cárcel? ¿Te fijas tú que hay situaciones en las cuales Dios busca estos elementos que son muy negativos para hacerlos positivos y para hacerlos gratos al ser humano? Porque lo que quiere Dios es que seamos felices. ¿Y José cómo responde en Génesis 45:5? Ahora pues no os entristezcáis. Que fue una situación que tuvieron ellos por muchos años, y la tuvieron incluso hasta la muerte de su padre. Si no os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Siempre estaba presente Dios en la vida, en la conducción, en lo que José hacía. Fíjate, Raúl, que cuando tú lees ese texto y insistes en preservación de vida, es exactamente lo que los hermanos de José hicieron, pero en reversa. Ellos quisieron deshacerse de José para que no hubiera testigo, no hubiera quien los acusara delante del Padre, ¿ya? Entonces, siempre Satanás va a usar sus agentes, ¿no es cierto?, de una u otra manera, no para la vida, sino para destruir, para separar. ¿Y a quién querían destruir? A alguien que era propiedad de Dios. Ellos mismos, los hermanos, eran propiedad de Dios. Cuando tú
atentas contra la vida de una persona, estás atentando contra algo que es de Dios. La vida está escondida en Dios, ¿ya? Entonces aquí nosotros vemos que hay una cuestión muy profunda, ¿no? Sin embargo, frente a esto, José parece decirle a sus hermanos, mire, yo soy un verdadero adorador de Dios y ustedes no tienen nada que temer, porque yo adoro a Dios. Es decir, un adorador de Dios respeta la vida que está escondida en Dios. Por eso es que José les responde cuando los ve por primera vez, los conoció, dice la escritura de Génesis 42. Y José cuando vio a sus hermanos, los conoció. Más hizo como que no conocía bien, iba a entrar en un proceso de que ellos ahora entendieran la situación y se convirtieran en perdonadores. Porque podría haberles dicho enseguida, ustedes son esto, que sé yo, aquello. Y fíjate que versículo 8 dice, José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Van a encontrarse con unas situaciones de hablar, de comentar, y José está entendiendo esto. ¿Qué actitud de José frente a quienes le habían hecho tanto mal? Pero él estaba viendo su vida, cómo Dios lo había bendecido y cómo estaba aquí para salvación. Yo creo que eso es una lección muy importante para entender la verdad. Y en contraposición a preservar la vida, el bienestar, está la manipulación de la vida, el abuso en la vida. Por eso que Moisés, por ejemplo, estableció normas para regular y restringir el abuso en el divorcio, cosa que hoy día es prevaleciente, y cada día hay leyes más sofisticadas precisamente para prevenir el abuso, la violencia, aún el asesinato en medio del matrimonio. Pero reconozcamos, esto es un proceso, es doloroso. Un marqués mencionó alguna vez que los abusos, como los dientes, nunca se arrancan sin dolor, ¿verdad? Hay un proceso, no es tan automático, y clave en el proceso contra el abuso y atentar contra la dignidad humana está el perdón. Pero el perdón, a su vez, es lo menos obvio del universo. Le costó la vida al Hijo de Dios, y a nosotros también nos va a costar. A José también le costó. Lloró muchas veces José en este proceso. Y yo creo que muchas veces lloró amargamente por lo que le estaba pasando, y él pensaba, yo bueno, soy fiel a ti, Señor. Pero estoy pensando, Juan, que más de alguna persona quizás está enfrentando un pasado. Y este es un ejemplo para enfrentarlo de tal manera que sea positivo y que podamos perdonar y abrirnos al perdón, y allí vamos a encontrar verdadero descanso en Jesús. Sigamos conversando acerca del descanso, las relaciones y la salud, y ahora vamos a hablar de preparación del terreno. ¿De qué terreno? Del alma, del ser humano. Exacto. De eso que tenemos aquí metido quizás. ¿Y cómo se prepara este terreno? Bueno, es evidente que José había perdonado a sus hermanos antes que la familia llegara a Egipto. Por eso le fue bien, porque una persona con un espíritu de misericordia, de perdón, va a ejercer un liderazgo directo en la comunidad donde se mueve. Por eso que en este caso el perdón fue un factor clave para encontrar sanidad y recomponer su vida, ¿no? Nuevamente, ¿no? Sin perdón uno sigue siendo víctima, porque si no perdona quiere decir que alberga pensamientos que matan, raíces de amargura, y todo eso tiene su efecto incluso físico en nuestro cuerpo. Así que el perdón siempre tiene que ver más con nosotros mismos que con las personas que nos hayan hecho algún daño, ¿ya? Así que, pues, sin embargo, si el perdón es la plataforma, lo que ha de construirse en adelante es cómo retomar las relaciones familiares desde el punto donde él las dejó. Es decir, recuerda que él vio a sus hermanos desde un hoyo, que lo miraban desde arriba con burla y se mofaban de él. Hubo un cambio en estos años, que fueron muchos, hubo un cambio. ¿Cambiaron algo estos hermanos? ¿Qué es de su padre? Bueno,
qué es de Benjamín, su hermano, que era el menor. Todas estas cosas había que analizarlas, trabajar en ellas, pero el perdón, digamos, fue la manera de preparar el terreno para avanzar hacia esa, digamos, verificación. Fíjate que el relato de Génesis 42 nos dice justamente eso, cómo se prepara el terreno, ¿eh? Ellos voy a leer quizá el versículo 21, decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. No era el hambre el problema, el hambre era un propósito de Dios para llevarlos a reencontrarse con su familia, con su hermano, y encontrar el perdón. Ellos tenían una angustia que los llevó durante toda la vida. Cada vez que miraban a su padre, les recordaba que le habían mentido. Claro. Y que no había muerto, y que habían vendido. ¡Qué terrible! Bueno, aquí hay un llamado de parte de Dios a José, pero es un llamado diferido, que va a tener una culminación, va a tener la comprensión del propósito de este llamado muchos años después. Dios lo llama a ser, digamos, alguien al cual se van a inclinar sus propias familias, los hermanos mayores y sus padres, pero él no entiende cómo hacer eso y nadie entendió. Así que es finalmente en el epílogo de esta historia que estamos analizando acá, cuando los hermanos se enfrentan o son confrontados con José, que todos entienden por qué José está ahí. Y llegó hasta ahí a través de varias pruebas y vicisitudes, ¿no? Realmente nunca las adversidades para un hijo de Dios obran en su contra. Si Él lo desea, las adversidades pueden ser una bendición. Y no esperemos también que sea de un día para otro. Dios es de procesos largos, necesita tiempo para que el ser humano cambie. O de soluciones largas. Soluciones largas. Ahora fíjate, José tiene una actitud, por eso decimos que José ya los había perdonado. Y se apartó José de ellos, el versículo 24 dice, y lloró. Y después volvió a ellos y les habló y tomó a Simón, qué sé yo. José, ¿cómo sentía ese momento en que podía encontrarse con sus hermanos? Pero tenía que estar seguro que ellos habían cambiado. Claro, sí. Porque él los había perdonado, pero los quería traer a él, a su familia, a que dejaran el hambre, dejaran el lugar quizás que estaban viviendo, pero a un lugar mucho mejor, una tierra extraordinaria que ellos tuvieron. Y tú recuerdas que después, por ser tan extraordinaria, el faraón empezó a pensar que ellos estaban... Pero tú ves que vivir en una casa extraordinaria, en una tierra extraordinaria, no significa necesariamente que hay paz extraordinaria en los corazones. Eso es lo que más cuesta y que tomó un proceso. Le tomó a Dios tiempo y le tomó a José mucho tiempo. Exactamente. Así que el terreno se prepara con el perdón, no hay caso. Sí. No lo olvide eso, mi amable oyente. Si usted está pasando por una situación similar, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Perdonar. Dios va a hacer y va a llenar el camino para adelante, pero perdonar y olvidar. Y aquí viene otra pregunta que quizás nos vamos a cuestionar. Pedro le dice a Jesús en Mateo 18:21, le dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Le parece a usted, amable oyente, esta pregunta está bien? ¿Usted 7 veces perdonaría a su hermano? ¿7 veces lo haría? Y Jesús, ¿cómo lo enfrenta? ¿Qué dice Juan? ¿Cómo lo enfrenta allí Jesús a la respuesta de Pedro? No le dice que en realidad yo estoy pensando que no le dice que lo haga 70 veces 7, sino que el perdón debe estar siempre abierto. ¿Te parece? Sí, y el Evangelio nos enseña una y otra vez que Jesucristo fue el hombre, Dios, con autoridad para perdonar pecados, algo que a los dirigentes religiosos le costó, nunca lo aceptaron, ¿no? Ellos decían que solamente Dios puede hacerlo, y cómo este hijo del carpintero cree que tiene autoridad para perdonar pecados. Así que siempre el perdón, la salvación, viene de Jesucristo, ¿no es cierto? Digamos, el que tiene la autoridad, ¿no? Y la salvación no está dada en relación con la ley, sino en relación con Jesús, la relación que tengamos con Él.
Por eso que el Señor les contó esta parábola de los deudores, al cual Dios perdonó en forma tan maravillosa, pero el deudor no quiso perdonar luego a su consiervo. Entonces el Señor quiere que seamos consistentes. Si usted fue perdonado, perdone usted también. No esperemos quizás que cambie la actitud de la persona a la cual nosotros perdonamos, ¿no? Puede traer bastante tiempo, llevar mucho tiempo que la persona cambie quizás y entienda esto, y quizás nunca lo entienda, pero usted está en condiciones de aceptar o de perdonar y lo va a dejar tranquilo. Trate de olvidar esas situaciones que lo están aquejando. La idea del perdón, como tú habías leído, la idea del perdón es un acto intencional de la víctima, no es algo que simplemente suceda. O sea, sí. ¿Tú recuerdas cuando Cristo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen? Uh-huh. Exactamente sabía Dios qué es lo que estaba sucediendo con ellos. Así que pongámonos en el caso de José, abramos nuestro corazón a Dios y digámosle, Señor, quiero perdonar a esta persona que me ofendió. Uh-huh. Y la ofensa puede ser muy grave, pero no te preocupes por lo que la otra persona va a hacer. Tú arregla tu condición con Dios. Vamos a ver ahora cómo ponerlo en práctica esto del perdón, porque la teoría es muy linda a veces, Juan, ¿no es cierto? Sí. Uno puede hablar muchas cosas y a lo mejor uno mismo está con un resentimiento, pero gracias a Dios puede hacer los cambios en uno, como lo hizo con José, como lo va a hacer con usted también, amable oyente. Sí. Yo creo que el primer paso es seguir el consejo que está en Isaías 44:21, donde Dios mismo nos dice, no te olvides de mí. Si uno no tiene a Dios en el centro, es muy difícil perdonar, concretar el perdón, ¿ya? Segundo, hay que admitir que nos han herido, que hemos sido dañados, porque negar esto o pretender enterrar nuestro sentimiento en lugar de superarlo no es el camino debido. Hay que reconocer que existe un problema y que el Señor nos ha dado un camino de solución, ¿no? Otro aspecto que hay que recordar es que el Señor no olvida. La Biblia dice que ahí en Job 39 que el avestruz es buena para correr, mejor que el caballo, pero es negligente cuando pone los huevos. Los deja botados por ahí en el campo y se olvida. No tiene inteligencia ni sabiduría con sus huevos. Pero Dios dice que no se olvida ni aún de un gorrión que cae a tierra. Y nosotros valemos mucho más que los gorriones y que las ovejas. Así que esa actitud es volver a Dios, ¿no es cierto? Y Dios nos ha dado el perdón sin esperar que nosotros lo pidiéramos. Él nos lo dio. Y el texto que tú decías, perdónalo porque no saben lo que hacen, yo no sé cuántos aceptaron ese perdón, ¿no? En general, por lo que uno ve en el desarrollo del cristianismo, son pocos los que han vivido la dimensión del perdón de Dios, ¿no? Pero el Señor nos llama a que podemos perdonar a los demás incluso sin que acepten nuestro perdón. Así que es un asunto que tiene que ver no con un sentimiento, sino con una decisión que hay que tomar en la mente y el corazón. Exactamente, Lucas, tú lo estabas recordando allí, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Es un momento muy crucial en la vida de Jesús, un momento de abandono, incluso de abandono de su Padre, entre comillas, ¿no es cierto? Cuando él dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es algo terrible que quizás el ser humano no lo entiende, porque nunca ha tenido una relación de Cristo con Dios. Por lo tanto, de separación del pecado es algo terrible, pero dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces uno mira estos textos y piensa, por ejemplo, en Lucas. Tiene que haber sonado muy fuerte esto para las de la época y también para nosotros, quizás. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Uh-huh. Maldecir y calumnia. Calumnia es una cosa, levantar algo, algún dicho, alguna palabra que está contrario a la verdad. Y eso queda en la mente, queda en el ámbito, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero dice, hay que bendecirlos. ¿Cómo es eso? Voy a bendecir a esas personas que están haciendo tanto mal. Y nosotros categorizamos a veces a las personas, le damos un tinte de pecador, malvado, pero no está en nuestra mente perdonar a esa persona y pedir que Dios la ayude para que cambie. Bueno, lo que tú dices, Raúl, revela o pone en manifiesto que el perdón no siempre es fácil, o sea, nunca es fácil.
Es lo menos obvio del universo el perdón, ¿no? Pero la cruz, yo creo que es el mejor ejemplo de lo que al mismo Dios le costó su perdón, ¿no? Al cielo le costó la vida del Hijo de Dios, ¿ya? Por eso vale la pena preguntarse, ¿a quién necesitas perdonar, ¿no? Si no es por el bien de esa persona, al menos por el tuyo. ¿A quién necesita usted, claro, auditor, perdonar? Yo leí un libro la otra vez, justamente de la actitud de perdón. Una situación que quizás tú la mencionaste por allí de paso, pero una situación muy trágica. Una pareja fue a la iglesia en la mañana y mientras volvían caminando se cruzó de estas personas que quizás no deberían existir, uno de al tiro, mató al esposo, abusó de ella, ¿no es cierto? Y en algún momento la justicia lo tomó y lo llevó a la cárcel. Así resumiendo, porque hay mucho más detalle. Pero ella comenzó a vivir una experiencia que le resultó un poco complicada. Y la pregunta que se hacía ella todos los días: ¿perdonaré a esta persona? ¿La perdonaré? Estos casos extremos quizás nos resaltan si realmente nosotros debemos perdonar. No importa lo que suceda, lo que esté pasando con la otra persona. ¿La perdonaré? Le costó mucho, dice el libro, mucho. Pero un día decidió perdonarlo. ¿Y qué produjo en su vida? Y ahí está la diferencia con José también. José perdonó a sus hermanos y tuvo una vida tranquila, una vida de gozo y de felicidad y económicamente estable. Interesante eso, ¿no? Pero quizás nos cuesta hacer eso, pero yo creo que tenemos que tomar la resolución, porque si no, de otra manera, no vamos a ser felices. Como eran los hermanos, Génesis 50:15, que dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. O sea, ¿cuántos años habían pasado? Imagínate. Y ellos seguían todavía pensando que José no los había perdonado y José estaba tranquilo. La respuesta de José lo dice: soy yo. Dice: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Cómo José coloca a Dios en primer lugar? Sí. Yo creo que es la actitud que nosotros deberíamos tener. Que no lo dice cualquier persona, sino el segundo hombre al mando en Egipto. Teniendo todo el poder. Teniendo todo el poder, reconoce que Dios está por encima de todos y de todo, ¿no? Y tú recuerdas que el hecho de que él hubiese actuado anticipando los sucesos no era una cosa de él tampoco, de Dios. Dios se lo dio. Así que no sé cuántos de ustedes tienen algún problema, hermano, amigo, que uno está escuchando. ¿Necesitas perdonar? Si no es por el bien de esa persona, sino por el de uno mismo. Perdonar, sentirse tranquilo. Yo lo que veo, Raúl, en este relato, que tiene que ver con el descanso, con la salud mental, espiritual, es que los propósitos de Dios han operado en este caso con y bajo estas sórdidas acciones humanas, especialmente de los hermanos, ¿no? Los hermanos habían luchado para evitar que se cumplieran los sueños de Dios, porque aquí finalmente es un sueño de Dios y los hombres luchando para que no se cumplan. Pero aquí en este caso, como Dios incluso trajo hacia sí a estos hermanos bribones, algunos solo necesitamos una cosa: la adversidad. Y los hermanos, al ser probados por la adversidad, se mostraron desinteresados, fieles el uno al otro, ¿no? Entonces, esas son, Raúl, las ocasiones donde Dios escoge bendecirnos y a la vez ser bendición para otros. Amables oyentes, gracias por su atención, pero recuerde usted, si hay un muro de contención que lo separa de Dios, sáquelo perdonando a su hermano. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos la próxima semana.